Ahora le damos paso al ingeniero agrónomo Gabriel Chapesoni, que en conjunto con el ingeniero agrónomo Ignacio de Barbieri presentan la charla titulada La experiencia de la mejora genética del núcleo genético del krilu y sus proyectos, impactos, oportunidades y desafíos. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos los que nos saludé, especialmente a los hermanos brasileros, que veo que hay un buen número, como siempre, aquí en Tacuarembó. Así que muchas gracias por acompañarnos. Vamos a estar hablando de lo que es la mejora genética, ¿sí? de este núcleo del krilu, un núcleo que no comenzó con el krilu, sino que venía ya 10 años antes, ese núcleo que tenemos en Glencoe, parte del proyecto Merino Fino, y como mostraba Diego, esto es siempre acumulativo y se va construyendo en lo que otros fueron construyendo antes. ¿De qué vamos a estar hablando? De impactos, oportunidades y desafíos. Sobre los impactos, ahí va. De los impactos vamos a estar hablando principalmente de estos puntos, de lo que son las tendencias genéticas, que algo Diego ya estuvo mostrando, lo que es la evaluación de HPG, que Diego algo ya comentó, datos de la evaluación de ovejas adultas, parentesco por ADN, lo que es las nuevas características, que es consumo residual y medición de eficiencia en la alimentación, consumo residual y emisiones de metano, y genómica como los principales impactos que queríamos resaltar en esta charla. De lo que son de las tendencias genéticas, todos las conocen, las tienen repartidos, las han visto, pero básicamente siempre lo que se pone acá, que era lo que mostraba, ahí se ve chiquito, tenemos hasta acá, hasta el 2021, digo la tenía hasta el 2020, esta es con la evaluación preliminar con la que se van a entregar los carneros mañana, y van a ver siempre dos colorcitos, uno más celestito que es Glencoe, y el resto, esto más oscuro, ¿sí? Son todo el resto de las cabañas que están evaluadas, menos Glencoe. Antes las poníamos juntas, acá las puse separadas. Entonces lo que ven acá, en uno de los índices, puse el lanero como que es el medio entre los dos, ven cómo ha ido siempre creciendo, eso quiere decir que las ovejas dan más plata, ¿sí? Y Glencoe ha estado siempre destacado ahí, principalmente lo vamos a ver, cómo se compone este índice, de cuál ha sido la contribución. Saben que el índice tiene 3 características, el diámetro, el peso de vellón limpio y el peso del cuerpo, ¿sí? Básicamente, como ven aquí, Glencoe, como sabemos, porque fue el objetivo desde el proyecto Merino Fino, y luego ven cómo se estabiliza el diámetro al final en lo que es el krilu en sí, que cambió el objetivo de selección y dijo, bueno, vamos a mantener el diámetro en el nivel que estamos. Bueno, se bajó abruptamente el diámetro. En los últimos años se ha mantenido, vieron que algunos piquitos en el último año, pero volvió a bajar este año. El peso de vellón limpio fue aumentando continuamente. Al principio, los que vienen del proyecto Merino Fino se acuerdan que se usaban otros 2 índices, que decíamos, bueno, bajar el diámetro, incluso permitir algunas pérdidas de peso de vellón limpio, y básicamente eso fue lo que pasó, que se bajó un poquito en algún año el peso de vellón, pero después cuando se cambiaron a los índices nuevos, donde se ponderaba más el peso de vellón, se fue aumentando. ¿tá? O sea, lo que elegíamos los carneros con ese índice, cambiaba, bajábamos diámetro, después ya en otros años lo manteníamos y aumentábamos el peso de vellón limpio. Y lo otro es el peso de la esquila, que lo ven acá también. Al principio no estaba incluido en los índices y ven cómo se ve que era más errático ese movimiento, porque no estaba en esos índices, solamente tenía diámetro y peso de vellón. En el momento que se incluyen los índices de aquí para adelante, la tendencia fue bien directa y se fue aumentando. Resumen, aumentamos peso de vellón, aumentamos peso de cuerpo, bajamos diámetro y en los últimos años lo hemos ido estabilizando. La evaluación a resistencia a parásitos, que aparece siempre en todas las reuniones que tenemos con los productores, no solo con Merino, pero especialmente con Merino lo tenemos, desde las primeras características que ponderan los productores. Ya nos mostró Diego de dónde viene esta mejora, que ha sido básicamente nacional, y cómo ha ido bajando a nivel de las cabañas y también en Glencoe en los últimos años más estabilizado. Y ahí lo que queríamos destacar como impactos es primero que al haber tenido, no se ha medido solo en el núcleo, se ha medido siempre en el núcleo y en cabañas asociadas que ha ido variando de 4 a 5. En los últimos años se incorporó también la EFAS como un núcleo de selección de
de resistencia a parásitos. Eso no ha permitido poder estimar correlaciones genéticas de parásitos con otras características para ver qué pasa si aumento mucho el vellón o bajo el diámetro, qué es lo que pasa con la resistencia. Y ha sido, le puse ahí la estrellita, la característica estrella que hemos buscado para dedicarnos al tema de genómica y la que como excusa, entre comillas, nos ha permitido financiar proyectos para eso, porque ha sido en los primeros años o en los últimos años ha sido la característica principal que nos dedicamos. Después, datos de ovejas adultas, y acá aparece la foto ahí de una foto muy reciente de Zully Ramos, que nos acompaña, que es parte de su doctorado, Zully, que está haciendo con esta gente de aquí de Nueva Zelanda, con Dorian Garry, con Hugh Blair y con Paul Kenyon, que aparece acá abajo, ¿sí? En colaboración con Nacho, y con Fabio, conmigo, y ha trabajado con datos de ovejas adultas. Los más veteranos van a recordar que hicimos algunos trabajos con los datos de la oveja adulta, porque ¿qué es lo que pasa? En el núcleo, además de medir los borregos, que es lo que medimos todos en las cabañas, también se siguen midiendo las ovejas a lo largo de su vida, ¿no? Se le mide el peso del cuerpo, pero se le hace flock testing a esas ovejas, entonces tenemos esa información única, que es la que está trabajando Zully. En estos datos que presento acá son correlaciones genéticas de más de 2.000 ovejas, más de 7.000 registros, ¿sí? 5.700 corderos que han nacido desde el 1999 al 2019, ¿no? Ven que hay una información súper poderosa y vamos a estar viendo acá correlaciones de esto que aparece con la edad, son datos de adulto. Este es un artículo que le van a probar dentro de poco a Zully, esperemos. Diámetro, peso de vellón limpio, sucio. Los pesos a la encarnirada, preparto y destete, estos son ya de las ovejas adultas, las condiciones corporales y después las correlaciones con características que tienen que ver con la reproducción, por ejemplo, corderos detetados por oveja encarnerada, total de corderos en la vida de la oveja. Al tener eso uno tiene como la vida entera de las ovejas, ¿sí? Entonces, ¿cuánto número de corderos es esto? Y acá en kilos de corderos detetados, o sea, número de corderos detetados por la vida y kilos de corderos detectados, y acá aparecen las correlaciones, y rápidamente se las muestro. Las que están vacías acá es que esas correlaciones eran muy bajitas, que no eran diferentes de cero, por ejemplo con el diámetro no habían problema. Puede haber alguna señal acá, por lo menos para poner una lucecita amarilla en lo que es el peso de vellón. Con esto son correlaciones desfavorables, aumento peso de vellón, ¿sí? Y podría estar bajando lo que son los corderos detectados por oveja, los total corderos o kilos totales de cordero, lo mismo con el peso vellón sucio. Los pesos vivos tienen correlaciones favorables, allá aumento el peso vivo y estoy aumentando todas las otras características reproductivas. Y acá otra lucecita que estamos estudiando ahora, que es la correlación de la condición corporal, ¿sí? En diferentes momentos con las características reproductivas, que acá con la vena acá es desfavorable, estoy aumentando la condición corporal, ¿sí? Y estoy bajando los números de corderos destetados o los kilos de corderos destetados, pero acá tiene un truquito que lo que estamos viendo es que lo que no está descontado acá es, que lo estamos haciendo en otros trabajos también y viéndolo con más detalle, es cuando una oveja tiene una buena condición este año, es capaz que porque el año pasado no había parido o no había destetado, ¿no? Entonces, cómo restarle eso y cómo incorporarlo eso en los modelos es lo que también estamos trabajando ahora para que esto, para ver esa correlación descontado de eso, que es bastante complicado porque hay que tener los datos anteriores que los tenemos, pero se van perdiendo datos. También gracias a tener el núcleo esto, nos pudimos dedicar, y a otros trabajos que hicimos en algunas cabañas, a identificar el parentesco por ADN. Los primeros trabajos los hicimos en el 2010, ahí eran con un panel que habíamos desarrollado nosotros, un panel que le decíamos, Diego le dice el chipito, un panel charrúa llamábamos, eran con pocos SNP, con 500 y pico de SNP. Lo hicimos tanto en el núcleo como en las cabañas, y ahí nos dimos cuenta que había entre un 6% de errores de padres y un 4% de errores de madres, que es bastante bajo, ¿sí? Pero hay errores en la genealogía, ¿no? Estoy hablando de cuando uno registra a campo comparado cuando verifico eso por ADN, ¿tá? O sea que andamos eso cerca de un 6% de errores. ¿Y qué fue lo que hicimos en las últimas 2 generaciones en el CRILU, ya con otro tipo de paneles comerciales, con más SNP? En las últimas 2 empezamos un poco con la pandemia, y porque Nacho quería trabajar menos. En el 2020 y en el 2021 se hicieron todas montas colectivas, ¿sí? Se hicieron lotecitos
4 lotecitos eran de 4 o 5 carneros con montas colectivas. ¿Tá? Y todo, sí se hacía la identificación de madre con el cordero, pero el padre lo íbamos a hacer solo con ADN. Este trabajo que lo hizo Brenda Vera, que anda por ahí, pudimos identificar en esos 2 años el 100% de los padres, claro, el 100% de lo que teníamos ADN y dio bien genotipado con el hijo que teníamos genotipado. A veces falla eso, ¿no? A veces algunos animales se te pierden y no tenés la muestra por diferentes motivos. Y prácticamente arriba del 98% en los 2 años nos dio que las madres eran correctas, ¿no? A veces se confundían algunas madres que parían juntas, ¿sí? Que estaban, vos mirás la fecha del cordero y eran mellizos que se ve que se habían cruzado. No sabemos si se cruzó el tubito cuando lo sangraron, no se cruzó el cordero en cosas, pero sabemos que pero eran, yo qué sé, tuvimos este año, eran 3 corderos de 500 apariciones, ¿no? Es muy bajo, pero pasa. Y después otra cosa bien interesante que vimos, que es cuando uno hace esas montas, que claro, las cabañas que tienen apareamiento dirigido no pasa, pero cuando tenemos las montas colectivas, sabíamos que iba a haber dominancia, pero no sabíamos cuál era la magnitud. Y cuando teníamos 4 o 5 carneros en un lotecito, habían carneros que nos dejaban 75% de los hijos y otros que nos dejaban 5% de los hijos. Y uno que piensa que cuando tiene 100 ovejas y le pongo 3 carneros, tengo 33,3 hijos. No, no es así, ¿no? Hay esa dominancia que es súper marcada. Y otra cosa que nos apareció también en los mellizos, que en el núcleo tenemos muchos mellizos, nos dio que un 30% de los mellizos eran hijos de 2 carneros. ¿Tá? Datos muy parecidos a los que dan en otros países. Este año lo hicimos de nuevo y nos dio de nuevo 30% de los mellizos son hijos de 2 carneros. Incluso algunos trillizos también tenían hijos de 2 carneros. En otros países que tienen más trillizos le dan hasta trillizos hijos de 3 carneros. No estamos haciendo un juicio de valor de la moral de las ovejas ni de los carneros, ¿verdad? Las últimas características que estamos trabajando, que ahora se convierten en esta, como era el HPG, era la característica estrella para los proyectos. Hoy estas son las características estrellas, es la eficiencia de conversión, ¿sí? Que lo expresamos con esa sigla RFI, que se recibe al feed intake del inglés, el consumo residual, y las emisiones de metano. Esto lo estamos haciendo aquí en Niña la Magnolia. ¿Sí? Hay alguna majada, por ejemplo la córrea está ahí y se mide ahí, pero ahí viene toda la majada de merino australiano, la de merino duni, y estamos haciendo Texel también. Y este año hicimos por primera vez, que lo presentamos ayer con la Corrial de carneros comerciales de la Corrial, y el año que viene vamos a tener también carneros comerciales de Texel y de Merilín. ¿Por qué estamos trabajando en esto? Porque queremos aumentar la eficiencia, que lo que hacemos es mantener la producción, ¿sí? Y reduciendo el consumo, tener menores costes de producción y además tiene un impacto ambiental positivo porque los animales más eficientes también emiten menos metano y eso también ya lo tenemos aquí estudiado. Hemos evaluado del 2018 al 2021 arriba de 1.100 animales merinos, en total tenemos unos 2.000 animales evaluados con eficiencia y con metano. Todos sus animales, estos 1.000 y pico de merinos, están todos genotipados además. ¿Sí? Estamos estudiando en principio el compromiso con otras características. Puse ahí compromiso para suplantar la palabra en inglés que se usa mucho del trade-off. O sea, ver si yo aumento o mejoro la eficiencia, ¿sí? ¿Qué estoy perdiendo con otras características? Eso es lo que estamos viendo. Estamos también estimando heredabilidades y correlaciones genéticas con otras características. Esto es parte de la tesis de Camila Balcón y toda la parte de eficiencia que hizo Fernando Amarillo. Y además nos sirve para tener una colaboración internacional muy fuerte, ¿no? En este caso principalmente con Francia, con Irlanda, con Escocia y con Nueva Zelanda principalmente y con otros países que estamos trabajando con los mismos protocolos en todos lados, tanto para eficiencia como para metano. Esos cuadritos ahí se los agrando un poquito que son los clásicos. Esto es lo que los resultados que se obtienen, es saber estos corderos que aparecen acá, los verdes, estos son los datos de merino, esos 1.000 y pico de animales, lo mismo que aparecen acá. Los dividimos en los 25% más eficientes y los 25% menos eficientes, que son los rojos. El 50% que aparece en el medio son estos que aparecen en el negro. Y lo que buscamos es estos que sean más eficientes. ¿Qué quiere decir que sean más eficientes? Que consuman, si yo calculo cuánto tendría que consumir ese animal, dado su peso corporal y su ganancia diaria, que es lo que medimos en la prueba, por ejemplo, estos animales de acá me tendría que haber dado 1,8 kilos, que está por acá, ¿no? Este es el consumo que yo predije según su ganancia. Y voy a lo que consumió realmente y anduvo en 1,4. O sea,
comió en la realidad menos de lo que, por lo que a mí me daba en la tablita o en la ecuación que hicimos de lo que tenían que comer, ¿no? Entonces por eso son más eficientes y me da un valor negativo de ese consumo residual. O sea, acá es parecido con el diámetro, los negativos son los mejores. 5, bien. Y lo bueno que nos dio la diferencia de estos grupos, o sea, acá no se ven las rayitas, pero cada rayita de esta es un animal, o sea, acá va del 1 al 1164, ¿tá? Ven los extremos del más eficiente de todas las pruebas con el menos eficiente de todas las pruebas, de menos 0,4 a 0,4, o sea, casi 800 gramos para producir lo mismo, comen menos de materia seca, el más eficiente come menos eficiente. Y además, o sea, en promedio tienen, de los grupitos, consumen un 20% o un 23% menos, y además emiten un 7% menos metano esos grupitos. Otra cosa que pudimos hacer gracias al CRILU y gracias al núcleo es poder embarcarnos en estos temas de genómica. Hoy tenemos más de 3.000 animales genotipados, parte del doctorado de Brenda también. Los resultados principales que tenemos es que gracias a la genómica se ha podido aumentar la precisión de las estimaciones. Cuando no tenemos el fenotipo, o sea, cuando no tenemos el dato, podemos aumentar hasta un 17% esa precisión, o sea, sin dato, con la genómica y la genealogía nada más. Cuando tenemos el dato, hemos llegado a aumentar a un 7%, con diferencia por grupo. También otra estimación que hizo Brenda es, ¿qué pasa si yo viajaba en el futuro y iba, y en el momento, como hicieron hace un par de días en el núcleo, al seleccionar el carnero, tenía también la información genómica, y lo comparo con el futuro, cuando él tenga varios hijos? Y bueno, ¿cómo le pegaba más? Si le pegaba mejor con la genómica, y sí, nos mejora esa predicción un 12%, o sea, me acerco mucho más a ese valor real que va a tener en el futuro con varios hijos. También otro trabajo que hicimos, gracias a que esto estábamos también genotipando animales de la EFA, es decir, bueno, vamos a borrarle los datos a la EFA, hacer de cuenta que Liz no midió nunca un HPG en su vida, y decíamos, bueno, con la genómica, ¿puedo estimar, y teniendo la genealogía, sí, puedo estimar, en caso de que la EFA no hubiera medido, hacer el DEB de HPG, lo podría haber hecho, ¿sí? Estando bien conectado, y me da una correlación de no haber medido con el haber medido, de 0,64 hasta 0,82 dependiendo de la característica, ¿sí? Me acerqué menos en diámetro, me arrimé mucho en peso de vellón y en HPG. O sea que eso, cuando hay cabañas que no están midiendo, esto no es solo para HPG, pero también nos podría servir para lo que es la eficiencia y para lo que es metano, es muy promisorio. Después hizo también estudios de distancia genética con Argentina y Australia. El resultado concreto es, el merino nuestro es muy parecido al australiano, ¿sí? Al australiano industry que le llaman ellos, genómicamente se solapan, está muy parecido, lo cual es lógico, Diego ya lo mostró, y es muy parecido al argentino, somos más parecidos al australiano que al argentino, y también es lógico porque generalmente la conexión no es de Argentina a Uruguay, sino que es Australia-Argentina, Australia-Uruguay, entonces depende un poco de lo que uno elija. Nosotros genotipamos algunos animales a Argentina para ver esos trabajos. Y después lo último que estuvimos haciendo, que es también gracias a que tenemos el núcleo, tenemos esa información, tenemos genotipado, lo que es la predictómica, que es en majadas comerciales tomar un muestreo de algunos carneros y ver cómo están en las diferentes características. Y nos dio un buen nivel, pudimos estimar el nivel genético para diferentes características, para peso de vellón, para HPG, pero también para metano y para eficiencia, con muy buenas exactitudes, desde punto 22 a punto 47, y esto lo hicimos ahí en el predio de Gabriela Bordaberry, que está ahí también, y del Piazzo, en dos predios comerciales, y lo vamos a estar haciendo en varios de los predios que estamos trabajando también con la parte regenerativa. Oportunidades, y ya voy terminando. Primero tenemos un gran potencial genético para varias características, gracias a que tenemos este núcleo y se miden muchísimas cosas. Un rol en agregado de valor de productos, en que principalmente lo estamos viendo en lo que es la ganadería regenerativa y transición agroecológica, que hay muchas cosas que están solapadas, esa terminología. Y les muestro rápidamente los 5 puntos que estamos trabajando, que después lo va a desarrollar también Óscar Blumeto, en lo que se llama ganadería regenerativa. Primero estamos trabajando en análisis de ciclo de vida, que algo va a mostrar Óscar, en el índice ecosistémico que desarrolló Óscar y su equipo.
en lo que es el muestreo de suelo y carbono, lo que es biodiversidad principalmente en aves, y la pata que nos toca a nosotros, que es la parte genética, ¿no? Y gracias a estas estimaciones genómicas poder decir, bueno, ver cómo estamos en nuestros 5 aspectos, sacar una foto hoy, proyectarnos al futuro y sacar una foto en el futuro para poder ver hacia dónde vamos. Y acá en diferentes escenarios que estuvimos viendo con lo que es esta ganadería regenerativa y el análisis de ciclo de vida con varios predios de krilu que se estuvieron viendo, en resumen eligiendo carneros superiores para diferentes características como es peso de vellón, metano y eficiencia. El resumen es el numerito este de acá y solo lo mencioné acá porque ya lo he mostrado otras veces, es que podemos en promedio bajar hasta un 18% lo que son las emisiones de CO2 por kilo de peso de vellón sucio, ¿sí? O sea, la intensidad de esas emisiones por kilo de producto, ¿sí? Hasta un 18% seleccionando por animales que sean más eficientes. Y al final los desafíos son bien cortitos, pero bastante desafiantes, valga la redundancia. Primero, le podemos sacar más jugo todavía, no es que le hayamos sacado poco jugo al núcleo, se le puede sacar más jugo. ¿En dónde? Multiplicar y distribuir, y no solo la genética, ¿no? Eso se ha hecho a través de FPTA, por ejemplo, no se distribuye solo la genética, sino también todo un paquete tecnológico que se ha desarrollado con las instituciones. Pero la genética hoy, el núcleo significa un 7 a un 10% en los últimos 10 años de la población total de evaluada, porque ha crecido, hoy va a significar menos porque va a crecer más la población. Pero solo un 12% de los animales de las cabañas son hijos del núcleo, ¿no? No se usan tanto los carneros del núcleo dentro de las cabañas, ¿no? Muchas veces se van a majadas comerciales o se multiplican, pero no entre los futuros padres de cabaña. Después tenemos que ver si nos falta alguna figurita de todas las que hay, de las que tenemos, ¿no? Y acá le pongo, no es para que lo lean todo, pero es el ranking de las características que dijeron los criadores de merino que son las más importantes. Aparece resistencia a parásitos, pero aparecen varias, muchas de esas las tenemos, pero algunas, como lo que es más de adaptación al cambio climático, rusticidad o resiliencia, que la estamos definiendo, capaz que nos falta, y es lo que tendríamos que focalizarnos un poquito más. Primero definirlas bien, ¿sí? Porque pueden ser muy generales. Ya lo dijo Diego, pero el próximo paso es pasar de la genómica que tenemos hoy, esta preliminar con el núcleo y alguna contribución de cabaña, pasarlo a la genómica comercial ya en las cabañas y también esta predictómica en las majadas comerciales. Otra pata que nos falta es tener asesoramiento en genética, ¿no? Diego siempre lo va a decir y ya no lo va a decir más porque se jubila, pero hay muy poca gente que asesore en genética, ¿no? Cuando vos vas a un grupo CREA no te asesoran en genética, el plan agropecuario no te asesora en genética, no tenemos asesores privados de genética, dicen bueno, compran carnero y dan lo mismo, y hoy cada vez es más complejo porque son muy complejas las características, hay metodologías que son más complejas, poder transmitirlo esto es importante. Y lo último, que no tiene nada que ver con tecnológico, porque lo tecnológico creo que en el krilu y en el núcleo lo hemos resuelto siempre muy bien, y generalmente no son los mayores desafíos los tecnológicos, es esto que es parte de la visión de krilu, ¿no? Promover el espíritu de equipo y disposición para el trabajo en red. Creo que esto no hay tecnología que nos permita lograrlo, si no es una tecnología humana nada más que tenemos que lograr y lo que va a hacer la diferencia, y ha hecho la diferencia en lo que es el krilu, pero todavía tenemos para mejorar mucho en este aspecto. Muchas gracias, estos son todos los socios del Smarten que han financiado gran parte de estos trabajos, y muchas gracias.